Hola amigos de Wine News TV, les invito a conectar conmigo y con mis invitados en Wine News TV On The Go, un podcast que a su vez es un espacio donde aprenderás sobre el mágico mundo del vino a través de invitados de todas partes del mundo que nos contarán sobre sus proyectos para obsequiarnos de forma embotellada música, fuego y leones, como decía el gran maestro argentino Jorge Luis Borges en su poema Soneto al Vino. Wine News TV llega a ustedes gracias a Aerionet, nuestro aliado en velocidad y confiabilidad. Gracias a ellos, cada episodio y cada contenido que subo en las redes fluye sin interrupciones, sube rapidísimo. Si tú también quieres un internet que no te falle, llama al 787-273-4143, entra a aerionetpr.com o búscalos en redes como @aerionetpr. Vamos arriba. Me contaste que estuviste por la bodega de Álvaro Palacios. ¿Qué día fuiste? Pues el viernes estuve toda la mañana catando. Precisamente estaba Enrico Bernardo, que fue el primer campeón mundial de sommelier, que vive en París, y estaba porque está escribiendo un libro de todos los viajes por el mundo de los vinos, y le pillé allí, y bueno, como ya le conocía, le hice una entrevista en París hace ya 15 años, pues bueno, pues estuvimos catando los vinos, no solamente del 25, o sea, de esta cosecha, que ya estaba impresionante, porque ¿cómo se puede hacer un vino que tan solo un mes de la fermentación está el vino que con una elegancia, con una finura, y además sin haber hecho maloláctica, porque la maloláctica ya sabes que es un ejercicio enológico o biológico en la elaboración, después de la fermentación, pues la maloláctica es indispensable para un tinto. Bueno, pues estaba vino precioso, vino limpio, fresco, con una complejidad donde había rosas, había cerezas, había incluso hasta notas minerales, todo en un vino todavía que es un bebé. Pero esta es la faraona. Un bebé. La faraona. La faraona. Pues la faraona tiene ese milagro de un viñedo que mira al sureste, de modo que recibe las primeras rayos de la mañana, pero ya cuando llega el mediodía ya se oculta, por lo tanto tiene el equilibrio, porque sabes que los mejores viñedos siempre, al menos en Europa, en el caso de Borgoña igual, son los del sureste. El sur, porque le da poco de calor, y el este, porque de alguna manera también son los primeros rayos de la mañana, donde la viña pues va con la temperatura baja de la mañana, del alba, pues la maduración de la uva es más lenta. Y si es más lenta, inevitablemente el vino tendrá más complejidad, más rasgos, porque el sol, que es diríamos el principal beneficiador del vino, también es un peligro. Si es el exceso, y sobre todo con el cambio climático, el exceso puede ser negativo. En este caso está perfectamente equilibrado. Es decir, estamos hablando de 1.300 botellas. Y este es el famoso vino que tiene un costo por sobre los 1.000 euros. Sí, mil y pico euros, pero eso no es lo importante, porque ya está todo vendido, porque en definitiva es una parcela que no se puede agrandar. No puedes coger la que está, no puedes utilizar alguna hilera de la viña de al lado, porque ya da otros rasgos. Eso pasa como Pingus, con el viñedo de Pingus. No puede aumentar el número de botellas, porque al final el secreto no solamente está en el suelo, en la superficie, sino está en las distintas capas
que casualmente las distintas capas de la parte edafológica, es decir, los primeros 6 metros de profundidad, donde se establecen toda una serie, una riqueza que no solamente es la mineral, sino una riqueza microbiana. Y tú sabes que el mundo microbiano debajo de las raíces, ese es el que determina muchas veces la complejidad de un vino. Y aparte de la faraona, ¿es Mencía o qué varietales? ¿Es Mencía Mencía, o...? Mencía. Después hay un ligero toque de palomino. Ya ves tú, palomino, que es la uva que detestable durante muchas décadas en el territorio en el noroeste de España, donde la palomino, o sea, que aquí llamaban la Jerez, el vino Jerez. Claro, la palomino, para hacer un gran vino de la palomino es muy difícil, pero en cambio su neutralidad, permite casi como entre bastidores resaltar la finura de la mencía sin que la palomino resalte, porque lo importante no es que resalte la palomino, sino que mejore, valga el término, la mencía. Y este es el caso de la faraona, que tendrá un 6%, un 10% de la palomino. Es un estilo borgoñón, los taninos suaves, a pesar de que, repito, es un vino bebé, pero ya te indica un futuro inmediato esplendoroso. Aparte de esta grandísima confección o este vino de Álvaro Palacios, un genio, en estas últimas 2 semanas desde que hicimos el capítulo anterior, ¿alguna otra botella, Sí, etiqueta que te haya conmovido? No, yo ya no estoy para conmoverme con el vino. ¿Por qué? Porque soy un curioso y los curiosos casi siempre nos gusta la sorpresa y la emoción, como ya he dicho en varias publicaciones, es una emoción compartida cuando estoy con amigos disfrutando de un vino, aunque ese vino pues no alcance las puntuaciones más elevadas. Porque al final el vino y emoción son 2 elementos que no conducen a valorar el vino para los demás, porque las emociones son muy personales. Así es. Mi emoción no es lo mismo que la tuya, ¿no? Por supuesto. Entonces, por lo tanto, yo creo que lo que sí puedo decir es que son vinos con unos pHs bajos, es decir, vinos que ya te aseguran una evolución lenta y por lo tanto duradera. Y esto es lo que yo he percibido en estos vinos. Después, las sorpresas o interés que he podido encontrar con algunos vinos, pues mira, probé una Boval, que es una variedad de Utiel-Requena, una variedad un poco rústica en Utiel-Requena, pero es de un vino de la Ribera del Duero con Boval. Imagínate que, pues si has leído, la Ribera del Duero hay dos variedades, la tinto fino o tempranillo, tinto fino que se llaman en la tierra, en la región, y la albillo. Y esta es la Boval, que aquí se convierte en un vino elegante, sutil, complejo, nada tiene que ver con la tempranillo, y sobre todo hasta qué punto esa frescura mayor que tiene la viña es una viña que está en la provincia de Burgos, pero en la ribera del Duero, es decir, una zona alta, como una cepa que en el caso en Valencia, en Utiel-Requena, da unos vinos potentes, sabrosos, incluso complejos, y de repente aquí, en la Ribera del Duero, se añade una elegancia, una sutilidad que me impresionó, que me gustó. ¿Y estaba mezclado con tinto fino o era porque...? No, solo. O sea que salió como vino de la tierra de Castilla y es León. una experiencia, pocas botellas, lo que pasa era un alarde, a ver, ahora mismo hay un movimiento en general, no solamente en la Ribera del Duero, sobre todo, que gobernaba con total omnipresencia la Tempranillo, y hasta ahora, y a partir de ahora, mejor dicho, están surgiendo nuevos emprendedores, gente joven, que está intentando rescatar las vides perdidas
de otras cepas que yo cuando fui en los años 70, el primer viaje, me decían, no, aquí no solamente hay tempranillo, sino también hay bobal, hay jaén, hay garnacha, Me hay garnacha pasó, me tintorera, pasó hay... Pepe con José Alberto Calvo Casajús el año pasado, que fui a verlo allí a Quintana del Pidio y me dio a probar un Malbec y una garnacha de Ribera del Duero que estaban maravillosas, maravillosas. Realmente lo que tiene la Ribera del Duero por suelo es realmente oro, una riqueza enorme. Y qué bodega era? Si nos puedes contar el nombre donde fuiste. Pues mira, lo tendría que buscar si no estaba preparado, No pero pasa, no pasa nada. te digo, lo tengo en mi blog, no, en Facebook. Lo puse, no, perdón, en Instagram. Lo puse en Ya, Instagram yo lo miro ahí. y si lo miras ahí, en La Aguilera, ese es una de la zona de La Aguilera, que es una zona alta, Ujú. y la bodega se llama Aguilera no sé qué, porque no la conozco. O sea, Ahí sí, el está, vino, ahí es que está Dominio del Águila, ¿no? Y Magnavides, creo que están ahí. no, no es ese, no es ese, no, ahí está también en La Aguilera, pero esa es otra bodega. Otra bodega de una pareja que lo están haciendo muy bien, incluso explorando nuevos sabores, prescindiendo pues de la omnipresente Tempranillo, Sí, que también tienen. ahí yo conocí una pareja joven, Andrea Sanz y Pablo Arraez, que tienen una Ajá. bodega que se llama Magnavides, muy, muy buena. Eh, Magdalines, pues esta es, claro, claro. Magdalines, esta es. Mira, Los entrevisté en mi podcast. Ellos tienen una viña ahí que le dicen la abuela, que parece un arbolito. Es como de mi estatura y la tuya también, somos más o menos de la misma estatura. Bueno, Pepe, hoy sí, para el episodio de hoy tenemos dos temas de dos publicaciones que tú generosamente me compartiste. Me encantó la primera de cómo una persona que trabaja en un vino por muchos años, se acostumbra tanto a ese vino que pierde un poco la perspectiva de evaluarlo objetivamente, no solo ya porque él o ella lo hacen y hay un contenido emocional, sino porque ya están demasiado acostumbrados. Y me pareció brillante la analogía que haces a cómo uno a veces en su casa, por ejemplo, alguien que tiene mascotas, se habitúa, se acostumbra a unos olores que cuando viene un forastero, un visitante, los percibe y tal vez pues esa persona ya está acostumbrado a esos olores. Eso desde un punto de correcto. vista negativo y desde un punto de vista positivo tal vez un chef, un cocinero que ya huele los mismos aromas siempre y los mismos aromas siempre, que ya pues un poco pierde la capacidad de tener una perspectiva un poco más amplia. Y me pareció también Es fascinante, cierto. por ejemplo, la persona que tiene una vista maravillosa y ya se acostumbra a esa vista que para otra persona puede ser sobrecogedora. Pienso ahora que estuve en Sin Chile y duda, sin duda. Argentina, mirar la cordillera de los Andes, uno se embeleza, uno queda Sí, boquiabierto, pero el guardia de seguridad exacto. de la bodega Cusiño Macul, que la ve todos los días, es lo mismo. Háblame un poco de qué Cierto. te llevó a escribir esta columna y si las podemos desmenuzar un poco, cómo este Sí, enólogo o esta persona de una bodega que prueba tantas y tantas veces el mismo vino, pues ya pierde un poco la posibilidad de evaluarlo antes de salir al mercado desde un punto de vista objetivo, comercial. Háblame un poco de esa columna. bien. Lo más importante de un enólogo o de alguien que maneja los mismos vinos, los vinos propios, es darse un paseo por otros vinos. Es decir, los enólogos que más viajan, que más catan vinos que no son suyos, son los que hacen mejores vinos porque no limpian de la cotidianidad, limpian sus sentidos probando otros vinos. Entonces ahí sí puede haber una capacidad de mejorar o de hacer que ese vino sea superior. Un enólogo tiene la percepción más que ninguno de comparar depósitos. Es decir, un enólogo, el depósito 14 lo diferencia o percibe en el depósito 14 unos rasgos que no tienen nada que ver con el depósito 13 o con el 26, por poner un ejemplo. Eso sí, los enólogos son fundamentales. Es más, incluso ellos
captan esa diferencia más que la que podemos sentir nosotros si visitamos esa bodega. Pero ocurre un fenómeno muy curioso y me ha pasado con varios enólogos. Yo ya pongo en el artículo el ejemplo de una bodega en Portugal en el que era un enólogo muy importante que hace unos vinos muy buenos. Yo probé los blancos. Los blancos eran estupendos. Y cuando pruebo los tintos, uno de ellos, yo digo, no puede ser. Yo no conocía la bodega ni los vinos, solo que sé que los blancos eran excelentes. Y cuando pruebo el tinto, no me parecía que estuviera a la altura de los demás. Digo, qué raro, un enólogo, si se va a hacer un buen vino, también pues, puede hacer un buen vino blanco, puede hacer un buen vino tinto, esto está claro. Y entonces le dije, ¿me puedes abrir otra botella, por favor? Y me dijo, no, si está bien, si no hay ningún problema. Y por favor, te ruego que descorches otra botella. Y resulta que se lo di a probar y ¿te das cuenta? Está mejor este. Pues es verdad, pero claro, yo ya creía que el otro estaba bien. Dice, porque estás habituado a ello. Solo por comparación es cuando puedes percibir dentro de tu propia existencia de marcas, puedes percibir las diferencias si las comparas. Pero si estás acostumbrado ya, porque lo estás probando todos los días, el olfato, que es un sentido diríamos, de hábito. Que buscar. Exactamente. No. Sí. Sí. El olfato es el sentido en el que nos delata el peligro. Uh-huh. Fundamentalmente el peligro, la vista por supuesto, pero el olfato. Pero cuando ya está oliendo el peligro durante mucho tiempo, llega un momento en que ya te vas acostumbrando y el olfato deja de funcionar. Uh-huh. Lo digo entre comillas. La vista no, lo estás viendo el fuego, estás viendo pues el problema, diríamos, de cualquier circunstancia que se presente de improviso. A mí me ha pasado con otros enólogos lo mismo, probar delante de ellos una serie de vinos y le digo, ¿me puedes...? Incluso vinos que yo conozco, en este caso es otro ejemplo, que yo conozco y le digo, oye Manuel, dame otra botella. No, si está bien, por favor. Claro, yo captaba, porque claro, yo al no estar familiarizado con el vino, yo captaba que esa botella que me estaba dando no estaba igual que lo que había probado en otras ocasiones. Esto, lo lógico es que un enólogo lo llegue a detectar. Bueno, pues al final me dio la razón. Pues es verdad, está mejor. Es decir, cuando ya pongo en el artículo lo que el gran poeta y filósofo romano Cicerón, que dijo, lo que vemos todos los días no nos admira, aunque no sepamos por qué sucede. Y este chico no sabía explicar por qué sucedía. El hecho de que, sabiendo que el vino es ese, le abres otra botella y se da cuenta de que esa otra botella es mejor. Estamos hablando de sutilidades, de pequeñas diferencias, por supuesto. Pero fíjate que tú también en la columna, de una forma muy, digamos, preclara en cuanto... Yo siento que a veces tú escribes para personas que de alguna manera u otra al leer te van a tomar, y no es que tú lo busques, pero van a tomar alguna decisión en su vida en virtud de estos consejos que estás dando. Entonces yo pienso que a ti te deben leer muchos jóvenes que quieren ser o enólogos o sommeliers o periodistas, y en la columna tú un poco hablas de la figura del flying winemaker, por así decirlo, ¿no? Del enólogo consultor que va a diferentes partes del mundo. Y me acordé de T.S. Eliot, ese gran poeta que decía que lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Entonces, como que recorrer el mundo, y entonces luego a lo que tú ya estás habituado, cuando lo vuelves a ver, aunque sea idéntico, ya es otra cosa, porque tienes el barniz o tienes la ventaja o el beneficio de la perspectiva, que es muy importante. Exacto. Entonces, estos enólogos consultores que viajan por el mundo y que ciertamente pues prueban Tempranillo en Rioja, luego se dan un brinco a Australia y prueban Viognier australiano, y luego van a Chile y prueban Carmenere, y luego van a Napa Valley y prueban Cabernet. ¿Tú crees que entonces, como todo en la vida, esta visión global beneficia
la producción de un vino regional allí en España. Y tal vez dame algún ejemplo de algún enólogo que tú admires que, que tenga esta sofisticación de ver el mundo más allá de lo que es su propio terruño. Correcto, pero fíjate que ya te decía que los que más viajan, o lo que es lo mismo, los que más beben o prueban o catan vinos que no son suyos, son los que hacen mejores vinos, porque tiene una base comparativa. Si alguien, si él, por ejemplo, no sé, Raúl Pérez, que viaja por todo el mundo, Álvaro Palacios, que viaja, Peter Sise, pues se ponen a catar vinos y lógicamente siempre verán en sus vinos que algo les falta. La exigencia, en el momento que pruebas tantos vinos, la exigencia del enólogo es mucho mayor. Y en este caso yo creo que los wine makers evidentemente son personas que no tienen habituado permanentemente, porque tienen muchos vinos. No solamente son los vinos de ese territorio, van a otro. Yo he hablado muchísimas veces con Michel Rolland, y Michel Rolland dice, no, yo construyo un vino que el propietario me pide. Sí, yo puedo hacer un vino de minorías, pero yo siempre intento hacer el vino en los sitios más difíciles, pero siempre sin perder de vista el abanico comercial. Es que es lógico. Y entonces me decía que si yo voy a Argentina, hago un vino en relación con ese suelo, en relación con ese entorno, y yo si hago un vino en la India, me fijo no porque sea la India, sino por el suelo, el tipo de suelo, el clima que tiene, etcétera. Claro, todos son variables. No hay el vino global es la suma de muchos vinos que al final en su corazón, en el corazón del vino, en la esencia del vino, se van pareciendo unos a otros. Tú ya me has oído hablar de eso. ¿Por qué? Porque todos utilizan las mismas herramientas y todos hacen vinos importantes. Ahora, la identificación de la calidad está por comparación. Y esos los que más viajan son los que más comparan, porque tienen un abanico de trabajo mucho más amplio. Pues fíjate que eso también me resuena mucho y esto prueba lo que es tu hilo conductor y tu coherencia y tu consistencia de tantos años. Estoy leyendo el libro que generosamente me obsequiaste y dedicaste de tus 50 años en el vino y estoy en estos capítulos que vas desmenuzando un poco La Rioja, ¿no? Y los primeros encuentros con Enrique Forner, el padre de Cristina, con quien servimos en el jurado de Vino Influencers, luego tus primeros encuentros con Marqués de Riscal, esa gran bodega, y en ambos casos pues tú ves una influencia enorme bordelesa, que tal vez ciertas técnicas, ciertos métodos, ya sean de limpieza o de uso de barrica o de la fruta cuando se recoge, esa visión internacional termina mejorándolo todo. Yo creo que a veces el hábito o la costumbre de siempre lo mismo, te estanca. Tengo muy buena relación Claro. con los hijos de Félix Callejo. Fíjate que Noelia trabajó en Araujo, una gran bodega de Napa, y en el caso de Eso. Félix Jr. estuvo en Petrus, nada más. Entonces, Nada, eso en definitiva va a mejorar marca, los vinos que el marca. consumidor va a comprar. Me gustó mucho esa columna porque siento, aunque no lo dices de una forma categórica, pero siento que algún enólogo en ciernes que lo lea, en su mente va a decir, tengo que salir de España. O sea, estoy asumiendo que te leen en España principalmente, pero te leen en todo el mundo. Entonces, me gustó esa columna porque tal vez un chico o una chica joven, que tendrá ahora 20, 21 años, diga para su fuero interno, esto que dice Peñín tiene mucha razón, voy a hacer una pasantía en Portugal o voy a hacer una pasantía en la Mosela, en Alemania. Y me encantó, me gustó mucho la columna, Pepe. Te pregunto, estos temas te vienen así en la noche, en consulta con la almohada. ¿Cómo decides qué abordar en tus columnas? Muchas veces las columnas, que lo que escribo es que yo leo mucho. Leo mucho, yo me pongo delante de la pantalla y de repente estoy leyendo un artículo de uno de los colaboradores de Parker o de Hugh Johnson o un colaborador de cualquiera, o el mismo propietario de todos los grandes columnistas que hay extranjeros. Hoy por hoy no hay
problema. Tú todo te lo traduce rápidamente Google, no hay problema, lees artículos de muchos de los periodistas importantes. Jamie Wood, por ejemplo, pues Sí. es otro de los Muy bueno, columnistas británico, muy muy interesantes. bueno, sí. Británico, con unos estudios de enología muy importantes, pero claro, hay que perder de vista, o por lo menos apartarlo con cierta distancia, un periodista entre en cuestiones demasiado técnicas, y Jamie Wood precisamente es de esos. O sea, habría que atar en corto para poder intentar, y yo es lo que intento y creo que lo consigo, es conseguir traducir toda la técnica que yo conozco de enólogos que trabajan y de informes enológicos que archivo en mi biblioteca, intento traducirla a un lenguaje que sea entendible. Realmente, cuando tienes una experiencia tan grande y has escrito mucho de muchas cosas, llega un momento que si revisas lo que has escrito, hay a veces que artículos que he escrito hace 40 años son de actualidad y los recojo y muchas veces casi hago un corta y pega. Porque si analizas mis artículos que yo escribía en los años 80 con los de ahora, no hay mucha diferencia. No, no los hay, no los Solamente hay. hay otros protagonistas, pero no hay mucha diferencia. Lo único que ha aportado las nuevas generaciones de enólogos, sumilleres, escritores, muchos influencers también, es que ahora se traduce mucho más fácilmente y mucho mejor en la técnica del vino para que el consumidor lo pueda entender. Eso ya hemos hablado bastante de lo que han supuesto los nuevos comunicadores. Y en ese sentido, los enólogos, los jóvenes, me pueden leer a mí, pero también lo unen a una experiencia en sus viajes. Fíjate que no se trata de que si un enólogo o un chico que está estudiando enología hace un training o está operando en una vendimia en Australia, haga un vino australiano en España o haga un vino australiano en Francia. No, recoge una parte de lo que ha aprendido allí, lo mete en una licuadora, por llamarlo así, y mete también todo lo que en Francia, si es que ha estado en Francia, o hasta en La Rioja, lo mete en una licuadora, en una coctelera, para sacar un vino que no se parezca a ninguno de los episodios que ha visitado en su vida. Y al final, ¿qué hace esa persona? Sobre el ente natural que rodea a su viñedo, al viñedo que él tiene, recoger algunas prácticas de trabajo de los distintos puntos que ha visitado del mundo. Eso es lo que está ocurriendo con los nuevos enólogos. Dándose así, y como todos viajan, hay un momento un poco de duda en el sentido de que yo voy viendo que la identificación territorial cada vez va siendo mucho menor. Esto, no sé si esto es negativo para un consumidor, no creo, porque al final lo que importa, el consumidor lo que le importa es que el vino sea bueno, y eso lo tiene asegurado hasta vinos de 5 euros. Por lo tanto, yo creo que esa es la única parte, la única sombra que yo veo en esta carrera para hacer el mejor vino del mundo que se plantea toda la gente, que con las mismas herramientas el mismo utillaje, llegan a conseguir estos vinos buenos, pero repito, con una menor identificación del territorio. Bueno, y la última pregunta con relación a esta columna antes de pasar a los consejos y tópicos del vino, que me pareció delicioso lo que abordas allí. Cuando estabas haciendo esta columna, que supongo es en días recientes, o sea, una columna del 2025, ¿cómo te acordabas del Calda Bordaleza 2006? Porque tú dices aquí, después de catar sus excelentes blancos, de una calidad a la altura de su condición, de los grandes enólogos lusitanos, me dio a probar su Cabernet Sauvignon Calda Bordaleza 2006. ¿Tanto te marcó la disparidad que había entre los grandes blancos y ese primer tinto que salió malo, o lo tenías en la cabeza y fuiste a ver tus notas para poner el nombre exacto, o estaba en tu biblioteca mental? Era deducción lógica. Vamos a ver, si tú pruebas unos blancos el ejemplo que estaba yo poniendo, si yo pruebo con este enólogo, uno de los más importantes que hay
en Portugal. Portugal. Y veo lo que está haciendo o sea, porque Calda Bordalesa es la marca, no es porque sea. Y resulta que si ves los vinos blancos, lo que decía al principio, si el vino es bueno, producción no puede ser que este señor haga un vino inferior al tinto. Pero yo no le quise decir, oye, que salen mejor los blancos que los tintos. No se lo quería decir todavía. Quería probar otra botella, porque me costaba trabajo creer que un enólogo tan importante como él viera que el blanco, que el tinto, pues tenía 2 puntos menos. 2 puntos menos, que no es nada, es una cuestión, una apreciación técnica sensorial. Y cuando me dio la otra botella, amigo, esto está bien. Pero yo se lo di a probar a él también. Y él dijo, es verdad, tienes razón. Y esto me ha pasado con varios bodegueros, al punto que todo fue el resultado de escribir no solamente este artículo, he escrito varios artículos sobre esto. ¿Y cuándo fue esta cata, Pepe, con este señor? Porque tú escribes esta columna en el 2025. El Calda Bordalesa era año 2006. Eso fue en 2006, 2007. Un día, pero vamos. Pero ¿cómo tenías tan claro para hacer este artículo que te había pasado en esa bodega, o lo tenías anotado por ahí? No, primero porque ya escribí un artículo. Escribí un artículo de mi viaje catando con los enólogos lusitanos. Ya. Es decir, fue un reportaje que le hice una entrevista a los 5 mejores enólogos de Portugal, un país increíble que no sé si lo ha visitado, lo habrá visitado, me imagino, ¿no? No, sí he estado. He estado en la frontera con Galicia, sí. He cruzado a ese pedacito. El próximo viaje te ruego que pases. Portugal es un país interesante desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista de trabajo. Los enólogos son muy serios y sobre todo también tienen la suerte de tener un clima atlántico, lo cual permite hacer unos vinos más sutiles, ¿no? Porque el clima atlántico no nos engañemos. Fíjate que no te hablo de clima oceánico, te hablo de clima atlántico. Y aunque el Atlántico es un océano, no es lo mismo el clima oceánico pues de San Antonio en Chile o en Sonoma, la influencia atlántica del noroeste. Tampoco es lo mismo, ¿no? Pues son oceánicos de mucha influencia, donde los equilibrios es más difícil. En el caso del Atlántico, gracias a la corriente del chorro, gracias a esa especie de capacidad de la humedad, pero a la vez también una insolación correcta, y sobre todo por la corriente del chorro, como sabes, es una corriente que nace en el Caribe y llega hasta el norte de Noruega. Eso hace que Francia e Inglaterra sean países húmedos que si damos la vuelta al globo terráqueo, esa misma latitud en el hemisferio sur da unos vinos más ácidos, o al contrario, más cálidos, porque nunca coincide las latitudes del sur con las del norte, pero las del norte podrían ser iguales que las del sur si no existiera la corriente del chorro. Bueno, pues toda esa experiencia la he publicado, y yo recojo experiencias por lo que me acuerdo, o simplemente hago un repaso que voy a escribir el próximo semana. Pues pues podría ser este tema. Hay temas de actualidad que lo tienen más caliente y hablar de ello. Pero en general, yo ya te he dicho que soy un Diógenes de los folios, y los tengo todos guardados y bien ordenados, y por lo tanto no tengo problema. Me sobran temas para poder escribir, ¿no? Yo estoy hace 6 meses, empecé este proyecto en mi página web winenewstv.com, a darle puntuaciones a los vinos que diferentes importadores y distribuidores de Puerto Rico me hacen llegar a una de las tiendas más importantes de vino aquí. Hola. Así, ¿me escuchas, Pepe? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Bueno. Sí, te escucho. Parece que hay un problema de conexión. De corte de voz, sí. Bueno, probé un vino blanco que me fascinó. Le di 94 puntos, un Loureiro de Quinta Doamial. Quinta Doamial, ¿conoces esa bodega? Doamial, conozco, he estado allí, sí. Muy buena bodega. Y otra bodega que me fascinó, me hicieron llegar un vino portugués de una bodega que se llama Heredad
Esporao. ¿La conoces también? ¿Heredad, perdón? Esporao, Esporao. Esforado, sí, Esforado. Lo conozco perfectamente. Ellos empezaron con la única bodega en Portugal que empezaron Cabernet Merlot y abandonaron y empezaron a aflorar las cepas, que en el Alentejo, porque está en el Alto Alentejo, y ahora hacen unos vinos fantásticos, como puede ser pues el Antao Vas. El Antao Vas es una variedad que yo le llamé, es la Chardonnay del sur, porque tiene la densidad de un Chardonnay, la calidez de una cepa acostumbrada a mucha insolación y poca humedad, pero también con una acidez fresca y tal. Bueno, es una variedad fantástica. Bueno, pues esta gente, Esforao, están haciendo unos vinos blancos mucho más interesantes que los tintos, pero en general es una bodega que además la visité cuando recién la construyeron, hace ya pues 38 años. El que a mí me hicieron llegar era un Esporao Reserva, le di 95 puntos y era 25% de Alicante Bouchet, que es garnacha tintorera, 25 Claro. Trincadeira, 20 Turiga Nacional, 15 Aragonés y 15 Cabernet Sauvignon, y por un precio de $30 me pareció delicioso. Yo entrevisté hace Delicioso. algunos años a una grandísima comunicadora de Estados Unidos que se llama Madeleine Pouquet, que tiene su página Wine Folly, muy conocida, y ella Muy me, folly, sí, sí. y ella me habló en el 2020, justo en pandemia. Yo le dije, oye Madeline, de aquí a una década, para el 2030, ¿qué país o qué lugar, qué región, qué productor va a estar en la boca de todos los amantes del vino? Y me dijo, Portugal, más allá del Madeira y del Oporto, vinos tranquilos de Portugal. Y Correcto. cada vez que pruebo algo portugués que me encanta, recuerdo esa conversación. Y bueno, la próxima vez que vaya a España, Dios mediante, voy a ir a Portugal. Bueno, vamos a la segunda columna que me pareció fascinante, que son tus consejos y tópicos del vino. Entonces, el primero dice, para descorchar hay que mover el sacacorchos y no la botella. Eh, entonces tú nos dices aquí, me parece que esto es un poco tu intención de desmitificar o aclarar Exacto. o quitarle cierta rimbombancia o protocolo a cosas que muchas veces se sobrecomplican cuando no tienen que ser complicadas. Correcto. En resumen, tú nos dices aquí que para descorchar la botella lo importante pues es realmente abrirla correctamente, porque si tú mueves la botella, el líquido no se va a mover. Claro, exacto. Es decir, para los legos, para los que no son hábiles a la hora de descorchar, la forma de girar la botella es más cómoda, pero girarla, si tú giras la botella, el líquido apenas se mueve, o sea, porque eso ya es una cuestión física que la gente lo puede entender. Lo que sucede es que litúrgicamente, esto que quede claro, es más bonito hacer girar la muñeca y todo, porque en el vino hay mucha liturgia también, ¿no? Y la liturgia no está reñida con el sentido común, evidentemente. En este caso, pues lo digo porque mucha gente, no, eso no lo hagas, tal. Hay ciertas prohibiciones, a mi juicio, excesivas, ¿no? Y esta es una de ellas. Me encanta cuando un poco hay una palabra que me gusta y tú nunca la usas porque obviamente eres un hombre respetuoso, pero desasnar, o sea, quitarle la condición de asno a la gente. Yo no la uso, pero algunos lectores o algunos escritores la usan y me gusta mucho como tú, de una forma generosa, cariñosa y muy educada, pues le explicas a la gente ciertas cosas. La frase vino y gastronomía, la diferencia entre el vino y la cocina y el vino y la gastronomía. ¿Por qué quisiste tocar esto? ¿Que te has dado cuenta que la gente utiliza una de forma errónea y otra no? ¿Qué querías comentar con esta distinción? Pues la repetición permanente de que el vino es una cosa y la gastronomía es otra. Y el vino es gastronomía. La gastronomía se abusa mucho, esa palabra se abusa mucho en España. Y digo España, no digo Europa, digo España. Los franceses hablan de la cuisine y de le vin et la cuisine. O sea, son dos cosas muy distintas. Dentro de la gastronomía es la materia donde está encajado, pues,
cocina, la alimentación, el vino, el whisky, es decir, todos los productos de boca que supone placer, y ese placer, el conjunto de todo es la gastronomía, pero hay que distinguir. Y en el caso del vino y el vino intentan como si el vino no tuviese que ver con la gastronomía. La gastronomía es todo lo que entra por la boca. Claro. Y en definitiva, a mí la palabra gastro me repele. Gastro es el estómago. Algo médico, algo médico. Algo médico. O sea, ¿qué importa el líquido esté en el estómago? Eso es lo que hablamos. Eso está ya para los médicos, ¿no? Sí. No, el placer lo tienes hasta la campanilla de la garganta. De la garganta para abajo, ya te he dicho en más de una ocasión que ya no hay placer. El intestino no tiene memoria, me dijiste una vez. No tiene memoria. Y solamente habrá consecuencias. En general, consecuencias más negativas que positivas. Tanto en la cocina, tanto en el comer como en el beber. Por lo tanto, yo me refería a algo que abunda mucho en España. No, este punto, a lo mejor no lo escribiría estando en Francia, porque allí lo tienen bastante más claro. Me encanta el punto 3 porque yo uso mucho, es una manera jocosa con la que yo describo un vino que me impacta, que lo siento, un vino con una fruta muy rica, muy viva, el caldo. Entonces yo a veces digo, este vino es un caldo de la calandriaca. ¿Por qué este debate si se puede usar caldo, si la palabra caldo es una palabra un poco insultante para un enólogo? Háblame del recorrido de esta palabra para describir un vino, el caldo. Hombre, la palabra caldo es un término literario, es decir, es un sinónimo para no abundar tanto en vino. En España, desgraciadamente, el término vino ha tenido siempre era un producto, diríamos, de boina, un producto agrícola, de taberna. El vino era la bebida de los pobres. Y siempre se ha intentado, de alguna manera, literalizar más o menos el término vino con la palabra caldo. Caldo tiene una explicación. En la fermentación del vino, normalmente cuando fermenta, de la fermentación sube la temperatura a 30 y tantos grados y el vino está templado, como caldo. Pero simplemente es un sinónimo que literariamente se ha utilizado más y periodísticamente, porque claro, los periodistas generalistas, en general, valga la redundancia, se han apoyado más en los escritos literarios del vino, en lo que el vino que probaba cualquier escritor era buenísimo. Pero ¿cuáles eran esos vinos que bebían los escritores? Pues los que tenían el entorno donde ellos estaban. Y lo que no es de fiar es las bondades que podía exhibir ese escritor sobre el vino de su tierra, porque posiblemente para inspirarse más viviera más de la cuenta. Y cuando uno ve más de la cuenta, el vino es riquísimo, o el whisky es riquísimo, o el coñac o el ron, porque ya en ese momento ya no eres tú, ya es manda pues las consecuencias de una adicción o simplemente de una carga alcohólica superior. Entonces se ha intentado eludir la palabra vino, ahora ya no, evidentemente que no, pero yo mismo ya no lo utilizo a sabiendas de que tenía sus razones en un momento, pero ha habido casos de periodistas que me hacen una entrevista y sacan el caldo y digo, hombre, ¿utiliza alguna vez la palabra vino? Ah, sí, claro, perdón. Pero te hago una pregunta, te hago dos preguntas, o sea, creo que aquí con el paso del tiempo ya la palabra vino es mucho más aceptada, precisamente porque se ve como un tema de la misma manera, culto. Sí, culto, y antes era algo de los borrachines, tal vez el vino, era una bebida alcohólica. Pero si alguien, por ejemplo, hoy en la España del 2025 está con un enólogo en la Ribera del Duero y uno le dice, me gustan mucho tus caldos, ¿eso es insultante o no es insultante? Si es de la antigua hornada, posiblemente no se extrañe. Los jóvenes no, porque hemos huido de esa palabra. A mi juicio,
excesiva, ¿no? Pedro Ballesteros, que no sé si tú lo Claro, conoces, claro, conozco a Pedro, que escribe en Decanter, muy Pedro, bueno. pues Pedro es un gran escritor, es un gran amigo mío, le admiro muchísimo. En una parte que escribo de él en mi libro, le digo que yo siempre me he sentido no superado en el vino hasta que conocí a Pedro Ballesteros. Es un sabio de la enología. Y él escribió un artículo defendiendo el caldo como te lo estoy explicando yo. Había sus razones en su momento para decirlo. Y tampoco es malo decir caldo, pero hombre, llega un momento en que de las 10 veces que pueda decir uno vino, 9 es caldo. Pues hombre, está bien el recurso en un momento determinado de un sinónimo para no repetirlo en el renglón siguiente, por poner caldo. Pero él hacía una defensa del por qué esa palabra se ha utilizado quizá en exceso por escritores y por periodistas, pero de la antigua hornada. Ya desde ahora jamás verás ningún término caldo. Pero bueno, Me encantó esta otra que haces. Hay algunas, son 22, pero obviamente la idea es no pasarnos de la hora en nuestras charlas para que la gente nos escuche. Las etiquetas del vino del Nuevo Mundo son mejores porque añaden más información. Y yo creo que un poco esto está atado a que en el Viejo Mundo el mérito, o si se quiere, digamos, la razón de ser del vino es el lugar, el paraje, el terruño, no tanto la uva o el enólogo. Háblame un poco de esto de las etiquetas del Nuevo Mundo vis a vis el Viejo Mundo. Claro, en el Nuevo Mundo ha habido un espíritu mucho mayor de difusión del vino, en el que, por ejemplo, los americanos han sido los grandes promotores de nombrar o de citar en la contraetiqueta todos los elementos que puedan ser conocidos por el consumidor de calle. Los americanos han sido los mejores comunicadores a partir de los legos, de los que no tenían ningún conocimiento del vino. Entonces es lógico contar las variedades, es muy importante, porque claro, el Nuevo Mundo ha sacralizado más el vino de cepas, y todo tiene su explicación, que haya vino de cepas. Un señor puede decir, pero tengo un Pinot Noir, tiene un Cabernet o un Merlot. Yo creo que eso tiene su explicación a partir de un conocimiento generalista. En el caso de los franceses están más en la marca, en el chateau y en el territorio. Ellos dicen, ¿para qué vamos a...? O sea, a ver, una botella no es una ONG para enseñar a la gente a beber. Beben este vino porque ya habrán leído algún artículo a favor de ese vino o habrán leído a una cata y les habrá gustado. Pero nunca verás en una botella francesa que ponga las variedades o que ponga alguna, diríamos, una cata entrecomillada, ¿no? Claro. En fin. Que diga como en Estados Unidos, vino especiado con notas a frambuesa, tierra. Eso no. Pero hay algo de lo que... Sí, perdona, sigue, Pepe. Sí, eso forma parte de una cultura vinícola superior que han tenido los franceses y los italianos. Pero hay algo, y no sé, me corriges, de que como en el Viejo Mundo se viene haciendo vino hace tanto y tanto tiempo, y es algo que sigue siendo, tal vez hoy menos que antes, pero era parte de la comida diaria, o sea que el vino estaba en la mesa como el pan, como el aceite de oliva, y entonces pasa un poco que si tú te estás comiendo, no sé, un huevo en el desayuno con un pan, tú no preguntas, oye, la gallina que lo puso era verde, era blanca, era roja, era marrón, o sea, y pasa también, me parece, con el vino, que si pues te estás tomando un Rioja, se supone ni siquiera que sepas que es tempranillo, sino que tiene este estilo, tiene este comportamiento. Si estás en Francia y estás en Borgoña, en Bonn, se supone pues claro, que tú sepas que es un vino delicado, mineral, no necesariamente que es Pinot Noir, porque así ha sido hace miles de años.
Claro, porque es que, a ver, se entiende que por eso los territorios en Europa, sobre todo en Italia y en España, los territorios tienen todavía mucho más importancia. En España, cada vez el territorio va teniendo menos, lo cual, a favor, por supuesto, de los emprendimientos que ocurren en zonas históricamente que no han sido vinícolas, lo cual no deja de ser una heroicidad con buenos resultados, por cierto. Es decir, en España quizás es el país que hay más bodegas fuera de las denominaciones de alta calidad, con puntuaciones altas o con calidades altas, que no necesita el soporte o la ayuda de un territorio. En cambio, en el caso de Francia, la gente dice, si voy a tomar un Borgoña, un Chablis o yo qué sé, pues un Merlot, o me tomo yo qué sé, pues un vino del Loire, o yo qué sé, pues la zona de Saumur o la zona de Pouilly-Fumé, o sea, este es un Pouilly-Fumé. Y ya sé que Pouilly-Fumé es un Sauvignon Blanc y un Sancerre, pues es un Sauvignon Blanc de otra zona. Y con eso es suficiente, ¿no? ¿Para Claro, qué va claro. a hablar de...? Hombre, es posible que... Porque, claro, a ver, el conocimiento de los territorios, que eso en Francia es mucho más que en España, el conocimiento de los territorios ya implica que esa persona que va a buscar un Pouilly-Fumé, pues sabe que el suelo es pedregoso y arcilloso y calizo, y ya sabe que tiene esos elementos. Por lo tanto, ya no le interesa saber más, o simplemente probar el vino y le guste y repetir la botella. Eso pasa en Europa, donde, repito, las zonas vinícolas es el peso que se lleva, que es lo que determina la compra de un vino, por su territorio o por la marca que ya conozca el comprador. Fíjate que estuve en Chile hace un par de meses, estuvimos charlando de esto, y en Chile tienden a ser bastante afrancesados o bastante al estilo del viejo mundo y están apostando un poco por esta viticultura de paraje o de zona. Chile, un país muy largo que tú también has visitado y tienen pues la zona uno, la zona 2, la zona 3 y se está hablando pues del norte verde, se está hablando de los valles. Creo que en el nuevo mundo Chile es de los países que están más jugando o integrando a su cotidianidad del mundo del vino esto del terroir, incluso por encima del protagonismo de la uva. Todavía no están allí, todavía la uva está en todas las etiquetas y la gente pues pide, dame un Merlot, dame un Sauvignon Blanc, pero lo que están pasando con algunos varietales autóctonos, ¿no? La uva país, que era pues la uva misión, me Sí. parece fascinante. Vamos entonces, Pepe, me encantó esto que traes aquí. Terruño y terroir no son lo mismo. Eso, si puedes tocar un poquito sobre eso para la gente que se exprese correctamente cuando hable de esto. Pues sí. Aquí ha habido mucho abuso últimamente de no usar, el galicismo terroir. Y claro, lo sustituían por terruño. Claro, yo estaba investigando, estaba viendo que terruño y terroir es distinto. El terruño es una identidad de una persona, una identidad de un paisaje. Es el terruño, el que procede de un lugar determinado, geográfico, un pueblo, una comarca, yo qué sé, un paraje. Pero eso es el terruño, sin más, no hay más. Claro, el terruño es Terruño es alguien el está acento. de viaje y extraña su país. Digo, dice, Esa. extraño mi terruño. Perfecto, pues es como un acento, es el acento. A mí se tiene un acento, de la forma de hablar, pero es un acento gallego, es el terruño de esa persona que todavía le queda en el lenguaje. Pues ese es, en el caso del vino, no se puede sustituir el terruño por el terroir, porque el terroir ya es un término agrícola, es un término ya que no tiene nada que ver con la persona, con el paraje, tiene que ver ya con el suelo, con el microclima, con el suelo y con los trabajos que ese enólogo puede hacer. Pero el terroir es lo que sucede diríamos, en una parcela, fíjate, una parcela de
de 100 metros cuadrados, y tiene un terroir diferente a otra parcela que está a 6 metros de distancia y que posiblemente tenga un terroir diferente. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa otra parcela está en un desnivel, el microclima es distinto, tienen que vendimiar, yo qué sé, pues una semana antes, una semana después. ¿Y qué tiene? Pues lo que influye el microclima, el mesoclima, el clima y el microclima. Lo que aparece, todos los microorganismos del subsuelo también influye, todas las levaduras, hay levaduras aéreas que se van depositando en un determinado terreno, que posiblemente, si rascas, si ves, si intentas investigar qué tipo de cepas de levaduras son, pueden ser hasta distintas de un año a otro, en el mismo sitio. Fíjate, y ese es el terroir. Es decir, lo que el vino sale de la raíz de ese suelo, del trabajo que han hecho esas personas cuidando pues, la poda, todo lo que es el toldo de hojas que protege o que hace que el vino no quede tan a merced del sol o del calor. Y eso se genera un terroir. Es un terroir que puede ser, ya te digo, una parcela. Claro, una parcela claro. de 100 metros por cuadrado, vaya, no te voy a decir más. Y además, siempre el terroir no se puede generalizar. Tiene el mismo terroir una comarca de 6 kilómetros. No, 6 kilómetros, ya por no decir 60 o 70. No, son terroir distintos. Claro, Y eso ya no tiene que ver con el terruño. Y fíjate que esto lo voy a atar con otro de los consejos. Tú nos dices aquí, la mejor uva es la Tempranillo, pues no realmente, es la que se dé mejor en ese terroir. Tempranillo, como yo lo veo en este lado del mundo, por X o Y razón, es la más internacional de las variedades españolas, es la que ha conquistado el corazón de los amantes del vino, de los comensales en todo el mundo, precisamente porque Rioja y Ribera del Duero, en el caso de los tintos, ¿no? Son las más famosas. Jerez para mí es la joya de la corona, pero eso es otro animal, ¿no? Eso es otra discusión. Pero tú nos dices aquí en tu columna que no necesariamente, que en el pasado cierta costumbre hubo de intentar plantar pues tempranillo en Priorato, en Bierzo, en Jumilla, pero pues que realmente no es que la tempranillo sea, sí, no es que la tempranillo sea mejor que otros varietales. Y tomemos esto atado a lo que nos decías al principio de la conversación, que estabas allí en el Bierzo y estabas tomando pues la Faraona, pues ciertamente allí el terroir hace que la mencía funcione de maravilla y no tanto la tempranillo. Correcto. Es decir, si tuviéramos que hacer una escala, esto dicho ya por todos, de cuáles son las cepas más importantes del mundo, tú sabes, Eduardo, cuáles son. Cabernet Sauvignon, Merlot y Chardonnay. Hay que decirlo así, abiertamente. ¿Por qué? Porque esas tres variedades han funcionado en todos los sitios. De una manera o de otra han funcionado. Pero la tempranillo que se cultivaba en Cataluña estaba muy diluido. El tempranillo que se cultiva en La Mancha es demasiado compotada. Claro, casi amermelado. A mermelada. Entonces, claro, ¿dónde se produce mejor la tempranillo? La tempranillo, he probado tempranillos muy buenos en Argentina, porque lo que pide la tempranillo es altitud, frío por la noche, valga el término, frío o fresco o lo que sea, o sea, una alternancia del frescor nocturno y el calor diurno, ¿no? Y por eso funciona muy bien en la ribera del Duero, que es alto. El Zamora, que también es zona alta, la Tinta de Toro, en fin, más o menos es un clon de la Tempranillo, pero funciona bien porque también es un clon que se ha habituado en Toro. La zona de Toro es una zona cálida, pero continental, es decir, que hay frío por la noche, pero también se ha adaptado porque es un caso de un clon que si tú plantas Tinta de Toro, que es un clon de la Tempranillo, la plantas en
en la ribera del Duero, pues posiblemente la vendimia será mucho más tardía. Es decir, siempre hay pequeñas diferencias. Pero la Tempranillo, así a pecho descubierto, que se ha plantado porque se entendía que era la mejor variedad española, pero claro, era la fama de Rioja. Si Rioja es tan buena por el Tempranillo, ¿por qué no puede ser el Tempranillo igual, el vino del Priorat igual de bueno? Pues no, ya no, ahí tendrás su variedad. En la mejor uva siempre será aquella que se adapta perfectamente al territorio, al suelo, más que al territorio, al suelo. Y la garnacha pues está ahora mismo desbancando a la Tempranillo. ¿Por qué? Porque es la uva que se adapta en todos los lugares mucho mejor que la Tempranillo. Pero me tomé una garnacha de la Sierra de Gredos que está haciendo Alejandro Vigil con el proyecto con los hermanos de Comando G, los Landi, Jiménez sí, Landi. correcto. Qué deliciosa estaba esa garnacha, por favor. Parecía un Borgoña, parecía un Pinot Noir de lo delicada, etérea, sápida, crocante, mineral, perfumada y luego en boca con una seriedad, un tambor que quiso ser piano o un piano que quiso ser Correcto. tambor. Una Sí, maravilla. señor. Vamos a tomar Claro, entonces para ir cerrando y me encanta cerrar sí. con algo tan común para todo el mundo que le gusta el vino. ¿Por qué la gente piensa que un vino en un restaurante tiene que tener el mismo precio que en un supermercado? Tú nos dices aquí, haciéndote una pregunta retórica para tú mismo contestarla, los vinos en los restaurantes son muy caros. Y tú nos dices ni baratos ni caros. Y entonces dices que en España suelen utilizar la misma vara para medir para todo. Cuéntanos un poco, ¿realmente a la gente allá en España le sorprende que en un restaurante el vino sea más caro que en el supermercado? No es que, no es que no te sorprende que sea más caro, sino muy caro. Ya, 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 Pues ya, ya. estamos hablando de multiplicar por 3, por 4 y a veces por 5 el precio de un vino. Bien, en el momento que esa persona, esa misma marca que ha pedido el restaurante, le puede costar 30 euros y en el supermercado le puede costar 10, fíjate, 3 veces más, que tampoco es mucho. Pero es que la gente no entiende. El restaurante es otro escenario. En el restaurante ya no se puede medir el precio de un componente del plato o si la carne un bistec que te puede costar 30 euros, el bistec, pues mejor lo compras en el mercado y te cuesta el bistec una tercera parte también. Claro. Pero eso no se mira porque eso no es marca, es simplemente materia prima. Entonces, en el caso del restaurante, por ejemplo, en Francia, prácticamente en un restaurante equivalente a 80 o 90 euros, prácticamente el vino te puede costar 80 o 90 euros mínimo. Pero claro, ellos no se preocupan de eso porque están en otro escenario, porque ya es un escenario más litúrgico, es donde ya entra en juego pues la estética, el sommelier, el mantel, la calidad, la atención, el color, el momento, la compañía. La custodia de tenerlo a Claro, temperatura claro, allí en sus cavas. efectivamente. No es lo mismo probar el vino en tu casa, descorchas la botella y te pones a beberlo con tu mujer, con tu amigo en casa, y estar en un restaurante donde hay otra luz, otra estética, y hay una liturgia, el servicio, el mantel, cómo te lo sirven. Eso los franceses lo tienen bastante claro. Nunca un francés se va a quejar de que en un restaurante cueste el vino tan caro. Mira, en los Estados Unidos, cuando fui yo la primera vez en el año 83, a mí me hacía gracia porque solamente subía el precio en los restaurantes, el vino, pues un 30% más. O sea, prácticamente lo que era, no sé, el coste del servicio, para llamarlo así, 30%. Hoy ya en Nueva York, un vino, te multiplican por 5 el precio del vino. Porque ellos han entendido perfectamente que el restaurante es un lugar litúrgico, un lugar de sensaciones, y no es comprar el vino, descorcharlo en casa y beberlo. Son más cosas. Así es, Pepe. Pues oye, gracias por esta segunda edición de Mano a Mano con Peñín. Te pregunto,
en los próximos días tienes visita, vas a seguir con las presentaciones de tu libro, más o menos va a dejar un abreboca para la próxima vez que nos juntemos. ¿Qué tienes en agenda estos próximos días, amigo? Tantas cosas que yo ya no te puedo decir. No, si no hace falta. No creas que yo realmente siempre invitan a muchísimas cosas, ya no voy. Pero no voy, siempre intento excusarme, ¿no? No voy como una vedette, ¿no? Que solamente va a las cosas importantes. No, a veces voy a la cosa más nimia, más sencilla, porque me llama la atención. El otro día estuve probando unos vinos que hacen de una tradición ancestral que se lleva haciendo desde hace ya, yo qué sé, siglos, que es un vino dulce que echan nueces crudas, nueces todavía blandas, que están la cáscara blanda, y lo echan y lo dejan depositar en los depósitos durante, yo qué sé, durante 6 o 7 meses. ¿Y por qué fui? Porque realmente el vino milenario ha sido siempre mezcla de vino con especias, con resinas, con miel, con frutas, porque nunca como ahora estamos bebiendo el vino tan puro como en estos últimos tiempos. Entonces esa cosa tan sencilla, que además son vinos que no venden, es para beberlo entre ellos, entre los cosecheros. Esas cosas más cercanas a la tradición es lo que ahora me llama más la atención, que me inviten a hacer una vertical de Petrus. O sea que está Peñín en esta etapa del partido está más para ser sorprendido que para ser seducido. ¿Ah? Exactamente. A mí la sorpresa es la que ya no me seduce nada ya. Ya lo has tomado todo, lo has probado todo. Gracias, amigo, por tu tiempo, por tu simpatía. Quedamos pendientes para aquí a 2 semanas volvernos a juntar. Gracias a todos los que han escuchado este segundo episodio de Mano a Mano con Peñín. Recuerden que si quieren dejarle una pregunta a Pepe, pueden en los comentarios plantearla para yo trasladársela a él la próxima vez que charlemos. Muchísimas gracias, amigo, por tu tiempo, por tu simpatía. Será hasta la próxima. Palabras finales, Pepe. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eduardo, por el interés, porque en tus preguntas hay casi un interés personal de saberlas, no tanto por lo que tú puedas transmitir a tus seguidores, sino porque se te ve ganas de saberlo para ti, para guardártelo, aunque en este caso, a través del micrófono, pues te puedan oír bastante gente. Gracias, amigo querido. La dimensión humanística del vino es la que siempre me ha atraído y esa palabra o ese término lo aprendí de ti. Será hasta la próxima, Pepe. Estamos en contacto. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Hasta luego. Este fue el episodio de hoy. Recuerda dejarnos una reseña para que nos ayudes a crecer, suscribirte y recomendarnos con tus amigos amantes del vino. No importa cuán avanzado estés en el recorrido de enamorarte de aquello que decían sobre el vino. Son uvas transformadas en poesía. Aquí hay espacio para todos. Salud y como siempre, dale share.